Bien, mis hermanos, hay una canción que ya tiene sus años, una canción de Carole King, que ya tiene sus años, pero que se volvió a hacer famosa gracias a la película de Toy Story. ¿Ya? You've got a friend, tienes un amigo, se llama la canción. Y la canción traducida va algo así: cuando estás desanimado y con problemas y necesitas amor y cuidado y nada va bien, cierra los ojos y piensa en mí y pronto estaré allí, para iluminar incluso tus noches más oscuras. Solamente di mi nombre y sabes que donde quiera que esté, vendré corriendo para verte otra vez. Invierno, primavera, verano u otoño, todo lo que tienes que hacer es llamar y estaré allí, tienes un amigo. Evidentemente suena mucho mejor cuando la canción es cantada, ¿ya? No pretendan que vaya a hacer esto, pero fíjense, mis hermanos, que lo que es esa canción, ¿ya?, se basa en algo que aquel que cantaba decía que lo que requería era la presencia de un amigo en su vida. Esté donde esté, invierno, primavera, verano u otoño, solo tienes que llamar y yo estaré allí. Fíjense que la situación que se estuviese viviendo, lo que era esencial para esa persona era la presencia de un amigo con él. Y evidentemente, salvando la gran distancia que existe entre la canción de Carole King y Éxodo 33, algo que nos encontramos de manera central y esencial en Éxodo 33 es la presencia de Dios con su pueblo. Fíjense, mis hermanos, que aunque se ha leído Éxodo 33, todo el capítulo, el peso del mensaje caerá en los versículos del 12 al 23. Y la cuestión es que, aunque los mensajes estarán en los versículos del 12 al 33, debemos tener en mente todo el capítulo 33 de Éxodo, y en realidad todo el capítulo 32, 33 y 34. ¿Por qué? Porque esos capítulos conforman lo que es una unidad. Hay algo que sucede en estos tres capítulos que debemos tener en mente. Debemos saber que todos los acontecimientos que suceden aquí suceden a las faldas del monte Sinaí. Desde que Israel llegó al monte Sinaí en Éxodo 19 hasta el libro de Números, todo sucede en el monte Sinaí. Éxodo 19, todo el libro de Levíticos y hasta el libro de Números, cuando Israel empieza a moverse hacia la tierra prometida, todo sucede a las faldas del monte Sinaí. Por lo tanto, esto nos deja que para Israel, este capítulo que hemos leído y lo que ahí sucede, estaban en un momento crucial, en un momento vital en lo que era su vida, porque todavía les quedaba el éxodo de llegar hasta la tierra prometida. Su éxodo todavía no había acabado. Les quedaba todo el peregrinaje hasta llegar a la tierra que fluía leche y miel. Y la cuestión con ese viaje delante, con ese peregrinaje que tenían que afrontar, la cuestión es qué necesitarían de manera principal para seguir adelante. ¿Necesitarían recursos para seguir adelante? ¿Necesitarían tener las cosas claras? ¿Necesitarían tenerlo todo bien cuadrado antes de poder moverse? ¿Qué sería aquello esencial que Israel y Moisés necesitarían para seguir como pueblo en este peregrinaje del Éxodo? Y fíjense, mis hermanos, que Éxodo 33 responde. Aquello esencial que necesitarían con ellos es la presencia de su Dios. Fíjense que Israel, mis hermanos, tenía todo lo que era ese peregrinaje delante de ellos. Habría incertezas, habría peligros, habría pruebas, había momentos de desánimo, había momentos de escasez, había momentos de provisión, habría aguas dulces y habría aguas amargas. Y de la misma manera nos encontramos nosotros al inicio de este año nuevo. Nosotros vamos de año en año. A Israel le quedaban 40 años por delante, mis hermanos. Pero de la misma manera para nosotros en este nuevo año va a haber momentos de incerteza, va a haber momentos de prueba, va a haber momentos de peligro, va a haber momentos de provisión y momentos de escasez. Va a haber momentos de aguas dulces y momentos de aguas amargas, momentos de lágrimas y momentos de sonrisa. Pero ¿saben qué? Al igual que Israel, mis hermanos, lo esencial que vamos a necesitar como pueblo de Dios y como iglesia para seguir adelante en ese peregrinaje será la presencia de nuestro Dios en medio de nosotros.
Y esto es precisamente de lo que va el capítulo 33 de Éxodo, la presencia de Dios con su pueblo. Así que tengan Éxodo 33 en los versículos del 12 al 23 abierto delante de ustedes, sin perder de vista los capítulos 32, 33 y 34. Y con la presencia de Dios como tema principal, hay tres cosas que podemos destacar en este capítulo que se ha leído. Primero es que la presencia de Dios es el mayor acto de gracia para que sigamos adelante como pueblo. Segundo es que la presencia de Dios es revelada en la gloria de su nombre, aún y en medio de nuestra infidelidad. Y tercero es que la presencia de Dios es cumplida en el nuevo pacto que nos es mediado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar lo que son estos tres aspectos. El primero es que la presencia de Dios es el mayor acto de gracia para que sigamos adelante como pueblo. Y como el mayor acto de gracia, primero, la presencia de Dios es el camino vital en nuestra vida. Fíjense, mis hermanos, que cuando vamos a este capítulo 33 que se ha leído, y sobre todo a partir del versículo 12, fíjense cómo vamos a ver que la presencia de Dios es prometida a Moisés y al pueblo. Pero quiero que vean, mis hermanos, cómo la gracia es la base sobre lo que esa promesa de la presencia de Dios se sustenta. Fíjense si ponen sus ojos, mis hermanos, a partir del versículo 12. Fíjense cómo ya aparece el tema de la gracia al final del versículo 12. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Fíjense en el versículo 13 como 2 veces aparece el tema de la gracia. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Fíjense, mis hermanos, ahora en el versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Fíjense en el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Fíjense que la mayor acumulación de los términos gracia aparece en estos versículos del 12 al 17. Y eso es importante porque es aquí donde se promete la presencia de Dios con Moisés y su pueblo. Y es donde más aparece el término gracia. Pero ahora fíjense cómo Dios mismo se describe. Fíjense cómo Dios mismo se define en el versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia. En realidad esa palabra misericordia, mis hermanos, en el original proviene del verbo hebreo del cual viene la palabra gracia. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo aquí es, si tendré gracia con el que quiera tener gracia. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que el tema gracia lo que hace es aparecer una y otra vez en estos versículos que se han leído. ¿Y por qué esto es así? Esto es así, mis hermanos, por algo muy importante. Porque debemos entender cómo se sitúa ese capítulo 33 dentro del libro de Éxodo. Fíjense, lo que es la sección de los capítulos 32, 33 y 34, mis hermanos, se encuentran entre la sección de los capítulos 21 al 25 al 31, donde Dios dio las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Y después de los capítulos 35 al 40, se construye el tabernáculo. Por lo tanto, la sección de los capítulos 32, 33 y 34 se encuentra entre las instrucciones de construir el tabernáculo y el momento en que el tabernáculo empieza a construirse. En medio de esa sección se encuentra nuestro texto. Y la cuestión es que, ¿qué pasa en esos capítulos 32, 33 y 34? ¿Y saben lo que pasa? Pasa algo bien triste, mis hermanos. Lo que pasa en el capítulo 32 del Éxodo es que Israel fue infiel a su Dios. 40 días después de que Dios les dio la ley, Israel rompió los 2 primeros mandamientos que Dios le había dado. E Israel cayó en la infidelidad de adorar al becerro de oro y cometer idolatría y infidelidad contra su Dios.
Y ante esa situación del capítulo 32, mis hermanos, Dios decide acabar con Israel y seguir la historia con Moisés. Gracias a Dios que Moisés medió por el pueblo de Dios, recordó las promesas que Dios había hecho y Dios decidió no acabar con su pueblo. Pero ¿saben lo que hace Dios en el capítulo 33, mis hermanos? Hace algo terrible. Uno diría, sí, castigó a su pueblo, sí, eso es terrible, pero Dios hace algo más terrible. Hirió a su pueblo, sí, pero Dios hace todavía algo más terrible. ¿Saben lo que Dios decide en el capítulo 33 por el pecado de Israel? Dios decide no ir con su pueblo. Dios decide que su presencia no irá con ellos. Fíjense, mis hermanos, al inicio del capítulo 33, y eso lo hemos leído. Fíjense, mis hermanos, cuando dicen los versículos 1 y 2, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Perfecto, Israel seguirá adelante. Pero fíjense ahora en el versículo 2, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo y a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Mis hermanos, esto es lo más terrible que Israel podía escuchar en estos momentos. Yo no iré contigo, les dice Dios. Todo el propósito de la redención, mis hermanos, el propósito de haber sido sacados de Egipto era para que Israel se encontrase con su Dios y Él fuese su Dios e Israel su pueblo. Ahora ese propósito fuera, yo no iré contigo, les dice Dios. Todo el propósito del tabernáculo, de esas instrucciones dado, perdido. ¿Por qué? Porque el propósito del tabernáculo era que Dios morase en medio de su pueblo. Y ahora Dios les dice, yo no iré contigo, porque eres un pueblo duro de cerviz. Ahora bien, el hecho de que Dios no fuese con ellos es un acto de gracia en cierta manera. ¿Saben por qué? Porque fíjense cómo acaba el versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Es decir, la santidad de Dios no podía morar en medio de un pueblo pecador. Eso nos da la razón de por qué el tabernáculo era necesario, de por qué todo el sistema de sacrificios que vendría en Levítico era necesario, porque un Dios santo no podía morar en medio de un pueblo a no ser que su santidad estuviese cerrada, salvaguardada y hubiese un sistema de sacrificios que lidiase con el pecado y con la ira de un Dios santo. Por tanto, no iré contigo, no sea que te consuma. Fíjense como aquí la presencia de Dios no va a ir con su pueblo. Y lo vemos que la presencia de Dios no va a ir con su pueblo en otro aspecto. Fíjense que Moisés montó lo que era el tabernáculo, la tienda de reunión. Eso sería lo que sería la tienda previa antes de la construcción de todo lo que era el tabernáculo. Pero lo curioso es dónde se puso la tienda de reunión donde la presencia de Dios moraba. Fíjense en el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo... esto es el 32. Fíjense en el versículo 7 del 33. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. ¿Dónde se montó el tabernáculo, mis hermanos? No se montó en medio del pueblo. Esa tienda se montó lejos, fuera del campamento. La presencia de Dios había quedado removida fuera del campamento. Y en ese momento, mis hermanos, ahí estaba todo Israel mirando cuando Moisés se acercaba a hablar con Dios en aquella tienda. Dios había dicho, no voy a subir contigo, pueblo mío. Mi presencia no va a ir contigo. Voy a enviar a un ángel, pero es que esto no va a ser suficiente. ¿Qué es la presencia de un ángel cuando la presencia del Altísimo puede estar con su pueblo?
Y Dios había dicho, no voy a subir, y ahí estaba Israel. En ese momento de la historia, donde todavía le quedaba todo el peregrinaje de incerteza y de saber que no exactamente sabía lo que sucedería, todo el camino hasta la tierra prometida, y Dios no va a venir con nosotros. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir Dios a Moisés? ¿Cómo seguiremos adelante? Y en ese contexto es que encaja, mis hermanos, nuestro texto en el versículo 12. Moisés sabía que esa situación tenía que arreglarse. Y fíjense en el versículo 12 y 13, fíjense cómo están estructurados. Hay dos contrastes y un resultado. Fíjense cuando vamos al versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira tú, me dices a mí, saca este pueblo. Moisés está apelando a Dios en base al llamado que Dios le hizo, en base al propósito para el cual Dios llamó a Moisés. Mira que tú me dijiste, saca este pueblo, y ahora viene el primer contraste. Fíjense, y en realidad hay un pero ahí. Pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Fíjense lo que Moisés está reconociendo aquí, mis hermanos. Dios ha dicho, yo no subiré contigo, pueblo mío. Y ahora ahí se encuentra Moisés, el siervo que Dios había llamado para sacar y liderar al pueblo hasta la tierra prometida. Y ahora Moisés se encuentra que la presencia de Dios no va a ir con ellos, no va a ir con él. Y Moisés dice, ¿no me has declarado quién tú enviarás y vendrá conmigo? Moisés está reconociendo que su ministerio, está reconociendo que su llamado no puede hacerse solo. Está reconociendo que el pueblo redimido de Israel no puede seguir su vida, no puede seguir su peregrinaje, no puede seguir su éxodo hasta la tierra que fluye leche y miel por sí solo. No puede hacerlo solo. No fue redimido para ser un pueblo independiente, sino dependiente de su Dios. No fue sacado de Egipto para que andase solo. Moisés reconoce, ni mi ministerio ni la vida del pueblo es una vida para que ande solo. Necesita a alguien para seguir el éxodo hasta que la tierra prometida sea una realidad en su vida. Y mis hermanos, lo que nos muestra aquí Moisés es que nuestra vida como pueblo de Dios es una vida la cual fue redimida no para ser independientes, sino dependientes de nuestro Dios. Una vida como pueblo de Dios en este peregrinaje hasta que las puertas de la Jerusalén celestial se abran. Una vida la cual no fue diseñada para caminarla solos, sino con alguien en medio de nosotros. Pero ¿saben qué? Moisés reconoce algo más aquí. Y está implícito. Fíjense que cuando Moisés le dice, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, sería para decirle, pero Moisés, ¿no has escuchado lo que Dios ha dicho? Dios ha dicho, enviaré a mi ángel delante de vosotros y sacaré al amorreo y al fereceo y al heveo. Enviaré mi ángel. ¿Por qué dices no me has declarado a quién enviarás? ¿Saben lo que está implícito aquí, mis hermanos? Moisés escuchó que Dios enviaría un ángel, pero lo que Moisés está diciendo es que esto no es suficiente. Un ángel no es suficiente para estar con su pueblo. Un ángel no es suficiente para guiar al pueblo en el peregrinaje y en el éxodo, en la incerteza, en la escasez, en la abundancia. Un ángel no es suficiente. Y aquí viene el segundo contraste. No me has declarado a quién enviarás, y fíjense, sin embargo, pero, ahí está el segundo contraste. Tú dices, yo te he conocido por nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés le está diciendo, Señor, tú me has conocido íntimamente. Me has conocido, me has llamado, sabes quién soy yo, y además tú has dicho que he hallado gracia, favor delante de ti, favor inmerecido. Y ahora fíjense, pues bien, Señor, en base a ese conocimiento,
en base a esta gracia que he hallado delante de tus ojos, fíjense el versículo 13. Ahora pues, por lo tanto, en base a esta gracia, si he hallado gracia en tus ojos, ¿qué es lo que pide Moisés? Te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Saben? En realidad es plural. Moisés le está diciendo, Señor, en base a esta gracia que he encontrado en tus ojos, te ruego que me muestres tus caminos. Eso es plural. Señor, que me muestres cómo las cosas van a seguir adelante. ¿Cómo vamos a seguir adelante? Dame el libro de instrucciones. Dame como, ya saben que a primeros de año siempre les llega la ilustración del Dakar. ¿Saben? Pues lo que está pidiendo Moisés aquí es dame tu roadbook para que sepa cómo seguir en medio del desierto y guiar a este pueblo. Si he hallado gracia, en base a esa gracia, muéstrame tus caminos. Hoy la respuesta de Dios es sorprendente, mis hermanos. Porque Dios no le va a dar un roadbook. Dios no le va a dar un libro de instrucciones a Moisés. Dios le va a dar algo mucho más grande. Fíjense lo que Dios responde. Fíjense versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que este pueblo es pueblo tuyo. Y miren la respuesta de Dios. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto, mis hermanos, es lo que Moisés necesitaba. Este es el camino vital para ese siervo de Dios para seguir adelante en su llamado y seguir adelante guiando a ese pueblo. El camino vital para que Moisés siguiese adelante no era un libro de recursos, era la presencia de Dios con Moisés. El recurso principal para Moisés era que Dios se diese a sí mismo, mis hermanos. Ese es el primer recurso y esencial que Moisés necesitaba, la presencia de su Dios con él. Y es una presencia que Dios le da y le promete a Moisés, no en base a que Moisés fuese muy bueno. Es una presencia que es dada en base a la pura gracia de Dios. El mayor acto de gracia de Dios es dar su misma presencia a ese hombre. Si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu camino. Y Dios le muestra el camino. Mi presencia irá contigo. Fíjense, mis hermanos, que lo que vemos aquí es que Moisés nos enseña, mis hermanos, ese texto de que nuestro camino es un camino que no podemos andarlo solos. Lo que se nos muestra es que para cualquier responsable, el cual está llevando el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el rebaño de Dios, el primer recurso esencial, vital, el primer camino vital para seguir adelante es que Dios esté presente. Y es lo mismo con todo el pueblo. El recurso principal es que la presencia de Dios esté en medio de nosotros y esté con nosotros, mis hermanos. ¿Saben? Los proyectos son importantes. Los planes son importantes. Pero son importantes los proyectos y planes en su justo lugar y en su justa medida. Solemos orar para que el Señor nos guíe y nos muestre su camino en decisiones concretas. Y está bien y debemos hacerlo, mis hermanos, pero por encima de todo, lo que debemos orar, lo que debemos anhelar es que Dios esté en medio de nosotros. Lo que debemos anhelar conocer día tras día como pueblo de Dios es que la presencia de nuestro Dios ande con nosotros, mis hermanos. Una vez les puse una ilustración, quizá la recuerdan, de una niña que viajó por primera vez en avión con su padre. Y el padre estaba totalmente asustado porque no sabía cómo su hija iba a reaccionar en su primer vuelo. Y el avión despegó y la niña estaba a la mar de tranquila, sin ningún tipo de problema.
Y el padre se sorprendió y le preguntó, ¿por qué no tienes miedo en tu primer vuelo? Y la niña respondió, porque papá está conmigo. Y mis hermanos, eso es lo esencial para cualquier responsable y para cualquier iglesia, que la presencia de nuestro Dios esté con nosotros. Porque en el camino que nos queda por delante, en el éxodo que todavía nos queda por recorrer, mis hermanos, hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial, habrá incertezas, habrá momentos difíciles, habrá momentos de sombra, de valles de muerte, y habrá momentos que estaremos en las cúspides, pero sea cual sea, si nuestro Dios está con nosotros, Él nos dará descanso. Por lo tanto, fíjense que el camino vital en nuestra vida es la presencia de Dios con nosotros. Pero mis hermanos, lo segundo es que como mayor acto de gracia, la presencia de Dios nos es dada por la complacencia sobre el mediador. Fíjense cómo continúa el diálogo, mis hermanos, de Dios con Moisés o de Moisés con Dios. Fíjense en el versículo 15 qué es lo que Moisés le dice a Dios. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Fíjense, mis hermanos, que uno se pregunta, ¿por qué Moisés vuelve a decirle eso a Dios? Dios ya le ha dicho, mi presencia va a estar contigo y te daré descanso. ¿Qué necesidad hay de volver a repetir, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí? Pero mis hermanos, hay algo que debemos tomar atención en el texto. Y tienen que tener el texto delante de ustedes para que lo vean. Porque fíjense que la promesa de la presencia de Dios en el versículo 14 es una promesa singular. Es una promesa que le es dada únicamente y solamente a Moisés. Dios promete su presencia a Moisés. Dios promete que le dará descanso a Moisés. Nada dice del pueblo duro de cerviz. Y eso es importante, porque Moisés, cuando lo repite en el versículo 15, lo repite en plural. La Reina Valera lo traduce mal, mis hermanos. Si cogen lo que es la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, lo que es la Nueva Traducción Viviente, ahí lo traducen bien. Porque el versículo 15, todos los pronombres son plurales. Fíjense, en el 14 Dios le dice, mi presencia irá contigo solamente, Moisés, y a ti te daré descanso. Pero cuando Moisés repite en el versículo 15, dice lo siguiente, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques o no nos hagas subir de aquí. ¿Qué es lo que Moisés está haciendo, mis hermanos? Moisés está implicando al pueblo de Israel. Moisés está diciendo, no es suficiente que la presencia esté conmigo. La presencia tiene que estar también con tu pueblo. Tiene que ir con todo tu pueblo. Porque si no, hay dos cosas que se pierden. Fíjense el versículo 16, mis hermanos. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Fíjense, Moisés pide la presencia de Dios con el pueblo de Israel, porque si esa presencia no está, hay dos cosas que se pierden en ese pueblo. Lo primero que se pierde es el propósito, mis hermanos, y el sentido en el pueblo de Dios. Se pierde todo propósito y todo sentido en la redención que Dios ha obrado en ese pueblo. Fíjense el versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Vale más que nos quedemos en el desierto. Vale más que nos quedemos a las faldas del monte Sinaí y no sigamos adelante. La tierra que has prometido puede ser una tierra que fluye leche y miel. Una tierra prometida, pero si tú no has de caminar con nosotros, no tiene ningún sentido. No hay propósito alguno si Dios no va conmigo. No hay propósito alguno si Dios no va con su pueblo. Todo pierde sentido.
Y no solamente se pierde sentido, sino que se pierde identidad como pueblo de Dios si Dios no está con su pueblo. Fíjense el versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Piensen en Israel, mis hermanos. ¿Qué es lo que la redención había hecho? Los había redimido Dios para crearlos allá a los pies del monte Sinaí como el pueblo del pacto, como un reino de sacerdotes, como una gente santa, como un pueblo que tenía que ser luz a los otros pueblos y naciones. Un pueblo que tenía en su vida y fidelidad, tenía que reflejar lo que era ser pueblo del pacto, gente santa, una nación de sacerdotes. Tenía que reflejar lo que era y quién era el Dios que los había creado y el Dios que los había redimido. Sin ese Dios en medio de ellos, sin la presencia de Dios en medio de ellos, la identidad del pueblo del pacto estaba totalmente perdida. Israel sería como uno más del resto de naciones. Sin la presencia, el sentido, el propósito y la identidad se perdía. El edificio podía permanecer en pie, pero sin propósito. Los huesos podían estar, pero sin músculo y sin carne en ellos, mis hermanos. Y por eso Moisés dice, no es suficiente que tu presencia esté conmigo, que tu presencia esté con nosotros. Y mis hermanos, lo que nos muestra eso, ¿saben qué es? Que no podemos dar ni un solo paso sin la presencia de Dios en nuestras vidas. No puedo dar personalmente ni un solo paso sin la presencia de Dios en mi vida. Sin la presencia de Dios en nuestra vida no podemos movernos, porque un paso dado sin que Dios esté con nosotros es un paso en falso y sin ningún tipo de sentido y propósito final, mis hermanos. Por eso en cada paso la presencia de Dios ha de estar con nosotros y es fundamental para nuestra identidad, porque el hecho de que Dios esté con nosotros es lo que nos distingue del resto de pueblos. No nos distingue tanto lo que hacemos, mis hermanos. Por ejemplo, las ONGs dan comida mucho más que nosotros y mejor que nosotros. ¿Debemos hacerlo nosotros? Claro que sí, pero lo que nos distingue primeramente no es tanto lo que hacemos, sino a quién pertenecemos y quién está en medio de nosotros. Y de esa realidad es que fluye el ser sal y luz en este mundo. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿qué certeza hay de la presencia de Dios en medio de su pueblo? Y fíjense, mis hermanos, que Dios lo dice. Fíjense que Moisés pide eso y fíjense lo que responde Dios, mis hermanos, en el versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Escuchen este también. Escuchen esta pequeña palabra, también. Es vital aquí. Dios le dice, también haré esto que has dicho. ¿Qué indica ese también? Indica, Moisés, yo estaré contigo, pero me pides que esté con el pueblo, también voy a hacer esto. También voy a estar con ellos. ¿Por qué? Fíjense cómo acaba el versículo 17. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. Paren aquí, mis hermanos. Porque esta frase ya ha salido en estos versículos. ¿Dónde ha salido? En el versículo 12. En el versículo 12 Moisés dice, me has conocido por nombre y he hallado gracia en tus ojos. Versículo 12. Y el versículo 17 termina cerrando de la misma manera, pero es Dios diciendo, lo haré porque te he conocido y has hallado gracia en mis ojos. Fíjense, mis hermanos, la promesa de que la presencia de Dios estará con su pueblo se encierra bajo un marco muy claro. La promesa de que Dios estará con su pueblo se encierra únicamente porque Moisés halló gracia delante de los ojos de Dios.
Y eso es fundamental, mis hermanos. Dios promete su presencia con su pueblo, no porque su pueblo fuese muy bueno, no porque su pueblo fuese cabello de ángel, mis hermanos. Era cabello de ángel, pero de ángel caído. Habían, mis hermanos, cambiado, como nos dice el Salmo 106, versículo 20, la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Y la promesa de Dios de su presencia con su pueblo no se basa porque su pueblo fuese muy bueno, no porque estuviese complacido con su pueblo. ¿Saben en qué se basa esa promesa? ¿Saben en qué se basa la seguridad de que la presencia de Dios estará con ese pueblo? En que Moisés halló complacencia delante de los ojos de Dios. En que Moisés halló gracia delante de los ojos de Dios. En que el mediador del pueblo halló gracia en los ojos del Altísimo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuando cogen esto en la historia de la redención, algunos dicen, no, el Señor estará si el siervo que está ahí haya lo que es gracia delante del Señor. Muy bien, pero si miras así te quedas corto en la historia de la salvación. Porque cuando llegamos al libro de Hebreos, en el capítulo 13 nos dice de que Moisés fue fiel. Fue fiel como siervo sobre el pueblo, pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Mis hermanos, ¿por qué la seguridad de la presencia de Dios está con un pueblo incluso en medio de nuestras infidelidades y de nuestra dureza de cerviz? Mis hermanos, es asegurada no primeramente porque Dios se complazca en medio de nuestro pecado, sino que es asegurada, mis hermanos, porque Dios está complacido con el mediador que ha dado a su pueblo, que es Cristo Jesús. Toda la complacencia y todo el deleite que Dios tiene en tu vida, en mi vida y en su pueblo, tiene ese deleite y complacencia primeramente porque se deleita y se complace en su Hijo Jesucristo, nuestro mediador, mis hermanos. Y toda esa complacencia y esa seguridad de su presencia es dada a su pueblo porque el mediador ha hallado gracia delante de Dios. Y ese es el Señor Jesucristo. Toda nuestra salvación, mis hermanos, depende de que el Padre está complacido con el Hijo. Uno puede pensar, ¿cómo Dios puede estar complacido conmigo sabiendo quién soy? ¿Cómo Dios puede estar complacido muchas veces con nosotros como su pueblo, sabiendo las veces que quizá hemos andado en infidelidad y lo que hemos hecho? ¿Cómo Dios puede estar complacido? Lo está porque su complacencia es primeramente en Cristo Jesús. Y en Él estamos, mis hermanos. Y Él es nuestro mediador. Y cuando ese mediador le dice al Padre, si tu presencia no ha de estar con nosotros, no nos saques de aquí, el Padre dice, también haré esto por cuanto has hallado gracia delante de mí. Por lo tanto, mis hermanos, lo que es la presencia de Dios es el mayor acto de gracia, porque un pueblo que no lo merecía, por la gracia en ese mediador, la presencia le fue asegurada. Y es lo mismo en nuestra vida y en nuestra iglesia en Cristo Jesús. Pero lo segundo es que la presencia de Dios es revelada en la gloria de su nombre, incluso en medio de nuestra infidelidad como pueblo. ¿Y cómo es revelada la gloria de su nombre? Primero, en la revelación de su bondad. Fíjense, mis hermanos, ahora aquí Moisés está que se sale. Está que se sale aquí en ese diálogo. ¿Y qué es lo que hace en el versículo 18? Fíjense lo que Moisés le pide a Dios en el versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ahora aquí ya Moisés ya va más allá. Muéstrame tu gloria. Pero es que la petición de Moisés tiene sentido y tiene razón de ser, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, ¿qué es? La gloria de Dios en el Antiguo Testamento se asocia con ese resplandor, y ya lo hemos explicado algunas veces. La gloria de Dios es ese resplandor
muestra lo que es la plenitud de la presencia de Dios. La plenitud de la presencia divina se hace presente con la gloria de Dios. Si Dios le dice, mi presencia estará contigo, estará con vosotros, ahora Moisés le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame lo que es tu presencia revelada viendo tu gloria. Y Dios accede de una manera un tanto extraña. Pero fíjense que Dios accede no mostrándole su gloria, sino proclamando su nombre. Por lo tanto, no va a ser tanto cuestión de ver, sino cuestión de oír aquí, mis hermanos. La presencia de Dios se asocia con su gloria y la gloria se ve cuando el nombre es proclamado. Ahora, fíjense, ¿qué nombre proclama Dios? Fíjense ahora en el versículo 19, mis hermanos. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien o mi bondad delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré gracia, misericordia, es gracia delante del que tendré gracia, y seré clemente para con el que seré clemente. Escuchen, mis hermanos, la proclamación del nombre de Dios. Fíjense lo que Dios le dice a Moisés, y escuchen bien, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien, toda mi bondad delante de ti. Paren un momento aquí. Esta proclamación, mis hermanos, es asombrosa. Porque lo que va a pasar delante de Moisés no va a ser la ira de Dios. ¿Saben? La ira de Dios hubiese podido pasar perfectamente en esa situación. ¿Por qué? Porque venimos de un Éxodo 32 donde Israel adoró a un becerro de oro y cambió la gloria de Dios por las cosas corruptibles de este mundo. Por lo tanto, la ira de Dios hubiese podido pasar delante de Moisés de manera perfecta. Es más, el sistema de sacrificios todavía no había ni sido establecido porque venía el Levítico, pero el mediador sí que estaba. Pero fíjense que la ira de Dios no pasa delante de Moisés. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi bondad delante de tu rostro. Y mis hermanos, ¿qué es la bondad de Dios? Cuando hablamos de la bondad de Dios, ¿qué nos referimos? Fíjense que la bondad de Dios nos referimos a que Dios es el estándar de toda bondad. Es el estándar de todo aquello que es bueno. Es lo que es bueno de manera absoluta. Por lo tanto, si Dios es el estándar de lo que es bueno, todo lo que Dios hace, se entienda o no se entienda, guste o no guste, todo lo que Dios hace es bueno y digno de suprema aprobación, mis hermanos. Por lo tanto, fíjense que lo que va a pasar es esa bondad. Ahora bien, ¿cómo se va a mostrar esa bondad en la presencia de Dios? Fíjense que Dios lo dice en el versículo 19. Yo haré pasar también mi bondad delante de tu rostro, y aquí es como se expresa esa bondad. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré gracia del que tenga gracia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Cómo se va a expresar la bondad de Dios aquí? Mis hermanos, se va a expresar con su libertad, con la soberanía de Dios, de mostrar su gracia y su clemencia sobre aquel que Él quiera y cuando Él quiera, mis hermanos. Esto es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Su presencia se va a mostrar en medio de su pueblo, mostrando su bondad y siendo clemente y mostrando su gracia como Él quiera y cuando Él quiera. Y fíjense, mis hermanos, que lo que está haciendo Dios aquí, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, Dios le está dando una clase de teología sistemática a Moisés. Porque Dios no le va a mostrar de vista, sino de oído, mis hermanos. La cuestión es que Dios le está diciendo, lo que es importante aquí es que entiendas quién soy yo. Que el creer que la presencia de Dios está en medio de vosotros no va a ser tanto por ver, sino por el escuchar y entender la revelación que viene de la misma boca de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿por qué escuchar y no ver? Por dos motivos.
Fíjense que uno lo dice el texto. Dice, no podrás ver mi rostro, ¿por qué? Porque nunca nadie ha visto mi rostro y ha sobrevivido. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios con Moisés, mis hermanos? Fíjense que le dice aquí una hendidura. Fíjense en el versículo 22. Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Fíjense que esto lo dijimos una vez, mis hermanos, que esas espaldas, la palabra también significa ver los efectos posteriores. Y creo que se lo expliqué una vez, es como aquel que ve en el cielo una línea de condensación y sabe que un avión ha pasado. No ha visto el avión, pero ve los efectos posteriores del paso de ese avión. Pues aquí Dios le está diciendo a Moisés, simplemente verás los efectos posteriores del paso de mi bondad, de mi gloria. Ahora, si les pregunto, ¿qué es lo que Moisés vio cuando Dios pasó? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué es lo que Moisés vio exactamente? ¿Saben lo que vio? No vio nada. Moisés escuchó. Porque eso que le es prometido en el capítulo 33, versículo 19, es cumplido en el capítulo 34, versículo 6. Fíjense cómo ahí se cumple. Ahora Dios pasa delante de Moisés. Y fíjense lo que ahí se nos dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Esto, mis hermanos, es la única vez en el Antiguo Testamento donde el nombre de Jehová aparece de manera conjunta, de manera repetida. ¿Y qué es lo que se está diciendo aquí? Es como si la Biblia dijese, toma atención a lo que ahora va a suceder. Escucha lo que ahora se va a proclamar. Pasa el nombre de Jehová, Jehová. Fíjense. Proclamó Jehová, Jehová, fuerte. Esa palabra fuerte no sé dónde se la sacan porque no está en el original. Pues dice Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. La palabra aquí, mis hermanos, es gracia. Aquel que tiene gracia y es piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Literalmente al final está diciendo grande en amor fiel y fidelidad, mis hermanos. Fíjense lo que Dios le está diciendo aquí. Entender que mi presencia está en medio de vosotros, Moisés. No es tanto ver, sino que entiendas por la revelación que sale de mi boca quién soy yo. ¿Cuáles son mis atributos en mi esencia? Los atributos de Dios es lo que conforman el ser de Dios. Le está diciendo, no es tanto ver, sino que debes escuchar mi revelación, entender mi revelación, conocer mi revelación, conocer quién soy yo, pero de manera concreta, en la situación en la cual te encuentras. Porque Dios no le da lo que es una teología sistemática de todos los atributos. No empieza a decir Jehová, Jehová, omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, justo, sabio, no. Le dice ¿qué? Que tiene gracia, piadoso, tardo para la ira, grande en amor fiel y en fidelidad, mis hermanos. ¿Y saben qué? Eso es sorprendente, mis hermanos. Eso es glorioso porque piensen en la situación de Israel. Piensen cómo Israel se encontraba, mis hermanos. Un pueblo que había cambiado la gloria de Dios por la gloria de un becerro. Un pueblo que merecía que la presencia de Dios no estuviese con ellos. Un pueblo que merecía primeramente el castigo y lo que era la ira de Dios. Ahora ese pueblo experimentará la presencia de Dios en medio de ellos. ¿De qué manera, mis hermanos? La experimentará no con juicio, sino con gracia, con misericordia, con bondad, con lentitud hacia la ira sobre ellos. ¿Saben lo que nos está mostrando aquí Dios, mis hermanos? Lo que le está diciendo a Moisés. Dios está mostrando aquí de que con su pueblo, y esto es sorprendente, con su pueblo Dios tiende a inclinarse, tiende a actuar hacia la gracia y la misericordia antes que hacia la ira.
Oh, el juicio y la ira de Dios está ahí, mis hermanos. Esa generación pereció toda ella en el desierto, pero Dios fue misericordioso porque una nueva generación levantó y entró en la tierra que fluye leche y miel, mis hermanos. Pero Moisés recibe una revelación gloriosa aquí en la palabra que es proclamada, mis hermanos. Moisés recibe que aún y la situación del pueblo, aún y ese pueblo duro de servir, por la gracia de Dios que ha encontrado delante de él, Dios tiende en gracia, misericordia y bondad hacia los suyos antes que en ira sobre ellos, mis hermanos. Y no es de extrañar que Moisés, fíjense en el versículo 8 del capítulo 34, no es de extrañar que Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora al Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad, mis hermanos. No me extraña que Moisés adorase y que entendiese que aun y cuando lo que somos, Señor, tu presencia, se inclina a la bondad, la gracia y la misericordia sobre nosotros. ¿Y saben qué, mis hermanos? Muchos quieren vislumbrar a Dios. Pero mis hermanos, Dios no se vislumbra en lo que son en imágenes, en retablos o en estampitas o en éxtasis gloriosos, mis hermanos. Muchos quieren vislumbrar a Dios y no conocer al Dios que se revela en su propia palabra. Pero es que es a través de la revelación que sale de la boca de Dios, que ha quedado escrita en este libro, que se conoce al Dios que tenemos. Ese Dios que aun y cuando merecíamos juicio en nuestras vidas, se ha inclinado a la bondad, la gracia y la misericordia sobre ella, mis hermanos. Eso es una realidad en la vida del pueblo de Dios. Aún considerando quién somos, mis hermanos, aún considerando el año que ha pasado, y echando la vista atrás y sabiendo las veces que quizá hemos sido infieles a nuestro Dios, sabiendo las veces que quizá hemos cambiado su gloria por la gloria de otras cosas, mis hermanos, Dios ha seguido en gracia y fidelidad sobre nosotros. ¿Por qué? No solamente porque nos ha dado un mediador sobre el cual está complacido, que es Cristo Jesús, mis hermanos, sino porque Dios lo ha dicho, en su esencia es gracia y Él tiene gracia de quien quiera tener gracia. En su libertad y en su soberanía lo ejerce. Pero quizá alguien aquí puede decir: bueno, Rubén, ¿quiere decir entonces eso, que Dios es más gracia y misericordia que no ira? Y esa no es la cuestión. Los atributos de Dios, mis hermanos, están perfectamente equilibrados en el ser de Dios. Pero Dios se inclina en gracia y misericordia sobre su pueblo por algo más, porque esa gloria del nombre de Dios se revela en su bondad, pero se revela también en la fidelidad al pacto con su pueblo. Fíjense cómo acaba la definición del nombre de Dios en el versículo 6 de Éxodo 34. Todo ese capítulo de Éxodo 34 tiene un tema. ¿Saben cuál es? La renovación del pacto que Dios hizo en el Sinaí. Moisés volvió a bajar con unas tablas nuevas del pacto. Ese pacto que había roto Israel. Fíjense cuando vamos al final del capítulo 34. Fíjense en el versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora viene el mediador del antiguo pacto, y la gloria que cambiaron por ese becerro, ahora la gloria resplandece en el mediador de ese pacto. Entonces es el capítulo 34. Pero fíjense el final de la definición del nombre de Dios en el versículo 6 de Éxodo 34. Tardo para la ira y grande, se lo voy a leer literalmente, y grande en amor leal y fidelidad. Mis hermanos, estas palabras de amor leal y fidelidad es la esencia del pacto de Dios con su pueblo, Gesed y Emet, mis hermanos. Amor leal, fidelidad eterna. Y si Dios se inclinó en gracia sobre ellos, es porque había hecho un pacto de amor
fiel y leal con ellos, mis hermanos. Y ese pacto sigue en Cristo Jesús para todos nosotros. Aquellos que no teníamos por qué ser amados, Dios nos amó, mis hermanos, en Cristo Jesús, y permanece fiel en Él hasta el fin. Y por eso, mis hermanos, se inclina a la misericordia y a la gracia hacia los suyos, por su fidelidad al pacto en Cristo Jesús con aquellos que Él ha amado, y que por su gracia llegarán a las puertas de la Jerusalén celestial, mis hermanos. No es de extrañar que Moisés alabase a Dios, y no es de extrañar, mis hermanos, que nosotros tengamos que alabar a nuestro Dios. Porque ¿saben qué? Si para Moisés eso fue importante, para nosotros es mucho mayor. Porque fíjense que llegamos con esto al último punto, de que esa presencia de Dios, mis hermanos, que es el mayor acto de gracia para que sigamos adelante como pueblo, esa presencia de Dios que nos es revelada en la gloria de su nombre, incluso en medio de nuestra infidelidad, revelada en bondad y en fidelidad al pacto. Hermanos, esa presencia de Dios es cumplida en la gloria del nuevo pacto que nos es mediado en la persona de Cristo Jesús. Y fíjense que aquí hay dos palabras, mis hermanos. Primero, una palabra de seguridad. Fíjense, mis hermanos, la certeza de la presencia de Dios en nuestra vida es precisamente por lo que hemos dicho, por el mediador que está, que nos ha sido dado. Ese mediador que ha hallado gracia sublime en aquel que es Dios, mis hermanos. Gracias a la complacencia en Cristo, Dios se complace con los suyos y está con los suyos. Pero fíjense, toda esa historia que hemos leído de Éxodo 32, 33 y 34, deben echar un paso atrás en la historia de la salvación, mis hermanos, y verla como se cumple en el Evangelio y en la persona de Cristo Jesús. Porque ¿saben qué? Israel cambió la gloria de Dios por la gloria de las cosas corruptibles. Y Pablo nos dice que todo el ser humano, mis hermanos, hizo exactamente lo mismo. El principal problema es que el ser humano cambió la gloria de Dios por la gloria de las cosas corruptibles de este mundo. En el ADN del pecado, mis hermanos, está la idolatría misma de cambiar la gloria de Dios por cualquier otra cosa que no sea Dios. Pero de manera inexplicable, mis hermanos, Dios se hizo presente, lleno de gracia y bondad, para mostrar esa gracia y bondad en la persona de su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Juan lo dice, y lo vimos, mis hermanos, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad, mis hermanos. El contexto de esos precisamente los textos que hemos leído en Éxodo, mis hermanos. Dios hizo tabernáculo, se reunió con los suyos en la persona de Cristo, la plenitud de la deidad de Dios. La gloria de Dios que ni Moisés pudo contemplar, la contemplamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero de manera sorprendente, mis hermanos, en un mundo hundido en pecado, en un pueblo que cambió la gloria de Dios por cualquier otra cosa, la presencia de Dios en Cristo Jesús se hizo visible, palpable en la revelación de su gracia y su bondad para con los suyos, mis hermanos. En la persona de Cristo, este Dios del Éxodo viene para mostrar su gracia, su verdad, su perdón, su misericordia. Por lo tanto, escuchar la revelación que llega en el Éxodo, en lo que Dios proclamó, Jehová, Jehová, lleno de gracia y de verdad, mis hermanos, es conocer a ese Dios en la revelación de Cristo Jesús. Y es acudir a Él con arrepentimiento y perdón de pecados, porque vino para mostrar su gracia y perdón a aquellos que el Padre le entregó desde antes de la fundación del mundo. Y ese Jesucristo, ¿saben lo que hizo, mis hermanos? Cuando murió en la cruz y derramó su sangre, inauguró el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es glorioso. Fíjense lo que Pablo escribe, mis hermanos, en 2 Corintios capítulo 3. A ver si les suena de qué texto bebe Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Fíjense en el versículo 10 de 2 Corintios capítulo 3.
porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece que tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Saben de dónde viene esto? De Éxodo 34. Cuando Moisés bajó con las tablas y su rostro brillaba. Y Pablo nos dice, Moisés tuvo que poner un velo delante de él para que los hijos de Israel no viesen que el resplandor de esa gloria perecía. ¿Qué indica esto? Que la gloria de aquel mediador, la gloria de aquel antiguo pacto estaba pereciendo, estaba destinada a perecer y cumplirse para dar paso ¿a qué? A un nuevo pacto mucho más glorioso, mucho más grande, basado sobre mejores promesas, mis hermanos. Y ese es el pacto inaugurado en Cristo Jesús, mis hermanos. Y en ese pacto inaugurado, lo que nos es dado, si Moisés bajó con las tablas de la ley como el don del antiguo pacto, ¿saben lo que Cristo nos da en el nuevo pacto? El don del Espíritu Santo. Y Dios mora en y en medio de los suyos de manera permanente. No es un nuevo pacto glorioso, mis hermanos, el que vivimos. Si Dios hizo lo que hizo y prometió su presencia a Moisés, ¿no va a ser mucho mayor lo que Dios promete al mediador por excelencia, que es Cristo Jesús? Si Dios obró con Moisés, ¿no obrará de una manera sublime, mis hermanos, con el mediador y el nuevo pacto que es Cristo Jesús? Mis hermanos, cuando decimos debemos orar por la presencia de Dios, hay algo que debemos tener presente, debemos orar por ello, anhelarla, conocerla, mis hermanos, pero oramos sobre la base no de que esto llegue a cumplirse, sino sobre la base de que esto ya es una realidad en nuestra vida por la obra de Cristo Jesús en el nuevo pacto. Y esa es la seguridad de que Dios mora en y con nosotros. Por lo tanto, podemos andar ese nuevo año con la seguridad de que Dios está con los suyos, porque lo merecemos no por la obra de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Por lo tanto, andamos con nuestro Dios. Pero hay una palabra de cautela. Y esa palabra de cautela voy a cerrar con ella. Y voy a cerrar con la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10. Fíjense lo que Pablo dijo, mis hermanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Saben de dónde viene esta última cita? Se sentó el pueblo a comer y a beber. Viene del Éxodo 32, del pecado con el becerro de oro. Y mis hermanos, la historia de Éxodo no solamente la tenemos que ver cumplida en Cristo, sino como ejemplo para nuestras vidas como pueblo del nuevo pacto. Que sí, la gracia de Dios, mis hermanos, nos ha dado la presencia de nuestro Dios en nosotros y en medio de nosotros, pero esa gracia de su presencia nunca puede mal usarse, malgastarse en nuestras vidas. Esa presencia de Dios en nosotros en este nuevo año no tiene que ser para caminar en infidelidad como Israel caminó, sino todo lo contrario, en fidelidad a aquel que es nuestro Dios y por gracia se entregó a nosotros. A caminar en fidelidad a Él, a caminar en fidelidad a su palabra, a caminar en fidelidad los unos con los otros, a caminar en fidelidad con la pequeña congregación en la cual Dios nos ha puesto, esa congregación de piedra de ayuda los unos con los otros, y seguir adelante con la presencia de aquel que es nuestro Dios y por gracia camina
con nosotros. Así que, mis hermanos, sea nuestro Dios aquel que nos ayude a alabarle por ser misericordioso y abundante en gracia, pero a caminar en fidelidad en este año que se presenta delante de nosotros.